Capítulo 17. Apuntes sobre la unificación política y jurídica europea. 17.1. Acerca de las realidades históricas europeas. Desde hace ya más de 6 décadas asistimos a un proceso evolutivo de unificación política que ha dado a luz a la Unión Europea. Una fecunda realidad supraestatal, si bien todavía inconclusa tanto en su estructuración como en su composición. Europa, que fue capaz de alumbrar una espléndida civilización, debe concluir su entidad política que una, con solidez y permanencia, a las naciones del viejo continente. No es posible construir la Europa de la Unión desvinculándola de su pasado. En el redescubrimiento de su propia identidad, Europa debe volver a sus raíces y aprovechar sus experiencias históricas unificadas para configurar su realidad de presente y de futuro. Uno de los instrumentos de unión entre los pueblos ha sido compartir orden normativo común. Por ello, junto al proceso de unificación política, y como una consecuencia ineludible de él, los constructores europeos han pretendido, desde los 5 mismos albores, conformar de forma progresiva un orden normativo comunitario que se configurase como la estructura jurídica que precisaba el nuevo ente que trataban de alumbrar. Si la fase de unificación política está inconclusa, la de unificación jurídica está todavía en un estadio más temprano, el desarrollo y concreción de un derecho común unitario aplicable en la realidad unificada es incipiente, pues lo que queda por legislar es más que lo ya regulado. Enmarcado en este doble planteamiento es preciso poner de manifiesto que las experiencias históricas, tanto políticas como jurídicas, que ha conocido Europa deben ser valoradas a fin de que lo alumbrado no responda a una entelequia artificial, sino que sea una plasmación del devenir histórico de los pueblos que anhelan recuperar una unión, otrora real. Y en esta remisión histórica de recuperar la experiencia del pasado es que Roma indudable como realidad do tesoro política, y su derecho como realidad jurídica, son un precia en el proceso de unificación política y de elaboración jurídica de la Unión Europea. Que firiéndonos a las formas políticas, entre las pretéritas realidades históricas la expansión territorial por todo el continente del Imperio Romano o la realidad medieval y moderna del Sacro Imperio Romano Germánico, heredero del Keralin 810, y la Unión Europea, existen diferencias que no podemos dejar de solayar. Pero también lo es que existen importancias concordancias. Destacar las disparities y resaltar las coincidencias, puede proporcionarnos un análisis comparativo que nos acerque e introduzca, confirme cimiento histórico, en el conocimiento y análisis de la realidad del derecho comunitario. Una de las más claras divergencias entre una y otra realidades políticas unificadas, lo constituye el distinto proceso de configuración. 17.2. Roma como primera entidad política unificadora. Roma comienza siendo una insignificante comunidad política situada en la región central de la península itálica, situada a las orillas de un río llamado Tibera. Unos pocos kilómetros de su desembocadura en el puerto de Ostia. Desde este humildísimo origen, bajo la forma de civitas, Roma se transforma en una inmensa entidad política territorial como consecuencia de la conquista militar. Y, sobre todo, del posterior proceso gradual de la romanización, equivalente a civilización, de los pueblos conquistados. Este impresionante proceso gradual de expansión material y crecimiento cívico es descrito con emoción y admiración en las bellas palabras con las que Ortega inicia su ensayo sobre historia ascendente, después incorporado a su obra, de la historia como sistema y del Imperio Romano, la historia política de Roma, di su crecimiento, desde el villorrio rudísimo que fue el Septimonium hasta la urbe imperial y marmórea que edifican los Césares, es de un ritmo ascendente tan próximo a la perfección que no parece cosa histórica, sino musical. Se la cuentan a uno y no sabe si está oyendo una crónica o una sinfonía. Por esta razón tiene un valor de paradigma y es, en el más sustancioso sentido del vocablo, clásica. Grecia, decía Mansan, es el prototipo del progreso humano, Roma es el prototipo del progreso nacional. Y apostilla Ortega, lo primero es cuestionable. Porque el humano no se reduce a las artes y las ciencias, lo segundo, no. Allá donde el poder militar conquistaba, la sociedad romana civilizaba, todo lo que estaba dentro de sus fronteras quedaba impregnado de su cultura. 17.3. Sacro Imperio Carolingio y Sacro Imperio Romano Germánico. Por lo que se refiere a otra realidad, medieval y moderna, que ofrece la historia de Europa, en la que las naciones del continente tuvieron una experiencia política común, encuentra su origen en el Imperio Carolingio de fines del siglo V y comienzos del siglo XL, la coronación del rey de los francos, Carlos I el Grande, más conocido por Carlomagno, por el Papa León LL en la Navidad del 800, dio lugar al nacimiento de una realidad política, y en parte jurídica, unificada que comprendió una gran parte del territorio europeo. El Imperio Carolingio dominaba la Galia, la Germania, el macizo alpino y el norte de la península itálica. El orden político del medioevo quedaba sustentado en virtud de la potestad real del emperador, regalis potestas, y de la autoridad moral del papa, sacrata auctoritas. La doctrina discute acerca de la concepción imperial de Carlomagno. El emperador franco recupera el sentido genuino del poder político existente en la parte occidental del imperio, frente a la distinta concepción de la parte oriental. Así en Occidente se mantiene la diferenciación entre la potestad del emperador, como expresión del poder temporal del dominus, y la potestad del papa, como atributo del poder espiritual de la Iglesia de Roma. En este sentido, la Renovatio Imperii de Carlomagno
Es una nueva concreción histórica de la concepción romana del Imperio de Occidente. En esta parte del imperio, como consecuencia de la doctrina de los Santos Padres, entre los que destaca San Ambrosio, se consolidó la teoría de las dos potestades, por lo que el papado pudo mantener su poder independiente configurando una potestad espiritual al margen del sometimiento a cualquier poder temporal, pues el papa fue considerado como princeps ecclesiae. El renacimiento imperial en la persona de Carlomagno vuelve pues a la vieja idea de dos poderes complementarios pero no confundidos. Su unión procede de la de Elisa de un interés común que consiste en el bienestar material y espiritual de sus súbditos y fieles. Uno y otro se protegen y reconocen, pues, el emperador protege al papa y este corona a aquel. Concepción política de la parte oriental, la iglesia y el imperio formaban una simbiosis, en la que no se podía diseccionar fácilmente uno de otro. El impe Liam del Dominus impone su poder normativo, tanto en el orden temporal como en el espiritual, por lo que vincula a la iglesia a su mandato. Justiniano, representante paradigmático del denominado cesaropapismo, declaraba que en su gobierno ponía el mismo empeño en los asuntos temporales que en la defensa de los dogmas divinos. A la muerte de Carlomagno la unidad del imperio, que parecía segura, se perdió. A fines del siglo X el imperio estaba ya desmoronado. En Germania, los carolingios fueron sustituidos por la Casa de Sajonia. En el siglo X será el rey germano Otón quien se proclame, simbólicamente, continuador del imperio fórmula de romano a través de la translatio est imperi. Hecho histórico, dará lugar al Sacro Imperio Romano Germánico que se mantiene vigente, con diversas vicisitudes históricas, hasta el siglo XV. El emperador del Sacro Imperio pretenderá en todo momento la aplicación del derecho contenido en el Corpus Juris Justinianeo. Esta vigencia será diferente en cada momento histórico y en cada territorio determinado, por razón al conflicto con el derecho nacional de cada uno de los pueblos que lo conforman. En el año 1519 la corona imperial es asumida, con pujanza, por nuestro César Carlos, hijo de don Felipe el Hermoso y de doña Juana de Castilla. Acumuló, en virtud de complicadas herencias, un patrimonio político que le convertía en el señor más poderoso de su tiempo. De su abuelo paterno, Maximiliano de Habsburgo, recibe el patrimonio de la Casa Austria, aumentado por las conquistas militares de su propio abuelo. De su abuela materna resulta el continuador de la Casa de Borgoña. De su abuelo materno, Fernando el Católico, hereda las posesiones hispanas y europeas de la corona de Aragón. Y de su abuela materna, Isabel la Católica, a través de su madre, doña Juana, recibe las posesiones castellanas, norteafricanas y los dominios del Nuevo Mundo descubierto, si bien estos no se encuentran delimitados con nitidez en relación con Portugal. Carlos I de España y V de Alemania, soporta sobre sus espaldas el peso del aseo. Rona de un reino, España, que era un gran imperio, pero ello no le impide ser fiel a la herencia imperial y ciñe también sobre sus sienes la corona del Sacro Imperio. Convencido de su europeidad y de su cristiandad, su nueva fórmula república cristiana mantenía un vínculo derivado de un ideal común: lograr, en palabras de Menéndez Pidal, la universalidad de la cultura europea. En síntesis, el Sacro Imperio pretendió transformarse en un todo unitario comprensivo de los elementos que lo conformaban. 17.4 de la CECA a la UE. La Unión Europea comienza, más prosaicamente, como una simple yuxtaposición de intereses económicos que, poco a poco, va derivando hacia una realidad más consistente que, sin abandonar los iniciales planteamientos pecuniarios, va creando vínculos que intentan rescatar la identidad europea desde la diversidad estatal existente. En su origen, el camino de la integración federal fue descartado. La idea ha sido la del funcionalismo o de la integración sectorial. Su inspirador es Monnet. Trató de concretar políticas y realidades económicas, de forma paulatina, sin formular grandes principios programáticos. Esta concertación de intereses comunes se inicia con la CECA, Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que son consideradas materias básicas tanto con fines bélicos como en la industria. Los 6 países fundacionales, Bel. AAP. GICA, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos acuerdan la libertad de circulación de estos materiales y el libre acceso a sus fuentes de no producción. Vendrá el mercado común, con sus libertades mercio, la comunitariedad en materia de supresión de las barreras intercomunitarias y la creación de medidas de protección frente al producto extracomunitario. Superada esta fase estrictamente económica, comienza un tímido proceso de unificación política que, de forma lenta y gradual, provoca una progresiva cesión de facto a concesiones de los tratados de parcelas de soberanía, no económicas, por parte de los Estados miembros, tanto en el anterior marco normativo de la Comunidad Económica Europea sobre todo, en el actual de la Unión Europea. Todos ellos alumbrados, y en constante evolución e incremento de competencias, por sus correspondientes tratados constitutivos o tratados paralelos que tarde o temprano se terminan comunitarizando, Schengen, MEDE, etc. La esencia misma del ser europeo debe presidir toda reflexión normativa. Para ello, nada mejor que buscar los fundamentos del viejo continente que alumbrar
nuestra civilización occidental. En suma, hoy, la unificación política de la Unión Europea debe, pues, tratar de alcanzar no solo una realidad económica común que proporcione un mayor bienestar a sus habitantes, ni tampoco solamente un área da política unificada que convierta a nuestro continente en un espacio abierto, sino debe también tratar de rescatar ese pasado intelectual y cultural que fue referente en todo el mundo. El derecho romano es la casa común del jurista europeo, y su realidad, fiel, principal elemento conformador de la ius commune, que como derecho supletorio o de Europa se aplicó en las jurisdicciones estatales por más 7 centurias. El nuevo derecho europeo debe ser una continuidad histórica de los mismos. No cabe un hecho que prescinda de sus orígenes y su fecunda evolución histórica, pues un orden jurídico de nueva planta sería probablemente artificial y, por ello, efímero. Tampoco debe ser, meramente, la resultante de una ingeniería social, elaborado siguiendo criterios inspirados por principios, estrictamente utilitaristas, que promueven políticos exclusivamente tecnócratas. No debería caerse en la fácil tentación de utilizar materiales que respondan a necesidades coyunturales que acaban convirtiéndose en inservibles en cuanto se modifican, mínimamente, las circunstancias que los alumbraron. 17.5. A propósito del derecho de la Unión Europea. La progresiva integración política supranacional de los diferentes estados en la Unión Europea ha precisado de un derecho unitario para lograr sus objetivos. Este derecho se ha ido configurando con un conjunto normativo, cada vez más invasivo, en la regulación de la vida económica, social en los países miembros. Wuhan. En la larga historia de la unificación Unión Europea han sido muchas las tentativas, con mejor o peor aceptación, que se han intentado lograr una unificación jurídica que se considera necesaria, en el marco de un eventual proceso, más amplio, de unificación política. La actual realidad unificada se ha logrado a través del derecho originario contenido en los tratados, así como en las directivas u los reglamentos dictados por las instituciones de la Unión. Además, debe destacarse también, de forma notable, la importante labor jurisprudencial desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A través de sus sentencias, y de las conclusiones de los abogados generales, ha logrado consolidar un firme cimiento para ser utilizado, como un elemento valioso, en futuros proyectos legislativos de unificación. Dicha labor jurisprudencial ha sido determinante en la delimitación de principios generales del derecho europeo. El tercer plano en este proceso paralelo de alumbrar un derecho común ha sido, y es, el que desarrolla la doctrina científica en su tarea de profundización en los distintos ordenamientos jurídicos nacionales y conformar una realidad jurídica europea. Cada tratado constitutivo ha supuesto, en cada circunstancia, una concreción en el largo y laborioso proceso de ampliación y desarrollo. El derecho de la Unión derivado de los mismos, no es un derecho que se dicta para inspirar las legislaciones nacionales, sino que es vinculante para los Estados miembros, siendo de aplicación judicial en las respectivas jurisdicciones nacionales. Este derecho de la UE comenzó teniendo un marcado carácter iuspublicista. No obstante, en los últimos años se han ido promulgando distintas normas de derecho privado de las que surge un significativo derecho civil europeo. 17.6. El principio de primacia del derecho de la Unión Europea. Mientras que el ius civile romano acabó imponiéndose, como único derecho vigente a todos los derechos de los pueblos conquistados y el ius comune se configuró como derecho supletorio de aplicación general en toda Europa, el actual dicho la Unión Europea, de acuerdo con el principio de primacía, es de preferente aplicación sobre cualquier norma nacional interna de un Estado miembro en aquellos ámbitos cedidos a la UE. Efecto derivado de este principio, junto con el de atribución de competencias, es una evidente limitación de la soberanía de los Estados miembros. La formulación de este principio no se recogió en los tratados fundacionales, sino que se debe a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y es considerado uno de los principios esenciales del sistema. La aplicación del principio de primacía comunitaria no es tanto una consecuencia de la aplicación de un criterio de jerarquía normativa, cuanto la plasmación de un principio de competencia. Esto significa que las normas del derecho comunitario, en caso de colisión con normas de derecho nacional interno, rigen por encima de estas, no en virtud de que sean consideradas normas superiores en un hipotético rango normativo, sino como consecuencia de que la materia objeto de regulación se ha encomendado a la competencia de las instituciones comunitarias. Es un requisito necesario para garantizar la efectividad de dicha atribución de competencias. Además, la preceptiva integración del derecho comunitario en cada uno de los sistemas jurídicos nacionales, producen estos, en ocasiones, un efecto armonizador de su propia legislación. En algunos de los países miembros, su ordenamiento jurídico comprende, en sí mismo, distintos órdenes, como consecuencia de distintos poderes legislativos con capacidad sobre una misma materia. Este es el caso, por ejemplo, de España, como consecuencia de la estructuración del Estado de las autonomías. En estos supuestos, cuando una materia ha sido regulada por una disposición de derecho comunitario, dicha regulación debe integrarse en el conjunto de las normas del Estado. Como consecuencia de ello, el régimen jurídico que deriva de la regulación comunitaria, al exigir la adecuación de toda la normativa
nacional a su propio contenido, causa un efecto armonizador del conjunto disperso de regímenes jurídicos preexistentes. Cada una de las comunidades autónomas verá adecuar su legislación al contenido de la norma comunitaria. Por tanto, lo que pudiera ser diverso se armoniza y unifica. Ningún Estado puede invocar su derecho interno, de cualquier rango, como causa, para eximirse del deber de cumplir sus obligaciones comunitarias. Desde la ratificación de los tratados de Maastricht, confirmando una jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia, se impide la invocación del derecho nacional interno como modo de eludir la normativa comunitaria. Este rasgo lo diferencia claramente de la ius commune medieval, que era de aplicación subsidiaria o supletoria. 17.7. Su efecto directo. Además del principio de primacía, otro rasgo general del derecho comunitario es su efecto directo, es decir, su aplicabilidad directa por los tribunales. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha afirmado que los derechos y obligaciones derivados de la normativa comunitaria no solo se refieren a los Estados miembros, sino también a sus ciudadanos particulares, por lo que las jurisdicciones nacionales tienen obligación de aplicarla en sus fallos judiciales. El principio que establece el efecto directo tampoco se recogió en el articulado de tratados constitutivos. Su materialización vuelve a deberse a la labor jurisprudencial. Fue declarado por primera vez en una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en 1963. El efecto directo exige que no se incluya disposición alguna en virtud de la que se declare que su aplicación queda sometida a la discrecionalidad de los Estados miembros. 17.8. Aproximación a las fuentes del derecho europeo. Sus fuentes formales de conocimiento encuentran un doble origen. En primer lugar, convencional, a través de los distintos tratados constitutivos, modificados y ampliados por el contenido de posteriores tratados modificatorios y protocolos anejos que se han ido aprobando en el proceso de ampliación y desarrollo de la Unión. En ellos, se contiene el derecho primario. Los tratados internacionales que firma la UE en las áreas de sus competencias se incorporan a través de un reglamento, pero igualmente tienen vinculación autónoma como fuente del derecho de la UE en tanto que derecho subsidiario. En segundo lugar, normativo, en cuanto los contenidos se desarrollan en el denominado derecho derivado, enunciado en las directivas y reglamentos emanados de las distintas instituciones comunitarias con competencia legislativa o potestad normativa. Las decisiones, si están enunciadas para tener un alcance general, también entran dentro de este grupo. No obstante, uno y otro conjunto formales son insuficientes para resolver todas las cuestiones que llegan a plantearse en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por ello, las partes litigantes, los abogados generales, adscritos al tribunal y sus propios jueces recurren con asiduidad a fuentes no escritas, constituidas por los principios generales del derecho, entre los que se incluye también los derechos fundamentales de la UE, hoy recogidos, aunque no taxativamente, por la que fue, reconocidos por el tribunal ya su propia doctrina jurisprudencial, basada en la reiteración de decisiones pronunciadas en reiteradas resoluciones judiciales sobre casos análogos. Por lo que se refiere a la consideración de la jurisprudencia, me limito a constatar que la doctrina no discute acerca de su condición de fuente indirecta. Esta postura se fundamenta ya desde los orígenes. Así, se deducía del tenor del artículo 164 del Tratado de la Comunidad Económica Europea de 1957. Dicho precepto señalaba que en el ejercicio efectivo de su función jurisdiccional, el Tribunal de Justicia debía velar por la correcta interpretación y aplicación del derecho comunitario. Asimismo, dicha condición de fuente indirecta se apoya, asimismo, en el valor cuasinormativo que se concede al precedente jurisprudencial, pues la doctrina que emana de sus sentencias vincula a las jurisdicciones nacionales, cuando éstas deben aplicar una norma de derecho europeo que ha sido ya objeto de aplicación por la jurisprudencia de ese alto tribunal. 17.9. Los principios generales, fuente del derecho de la Unión Europea. 1 de septiembre de 2017. Causas y terminología. En su trascendental labor jurisprudencial, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo utiliza un conjunto de principios generales del derecho comunes a los Estados miembros. En la resolución de cuestiones litigiosas referidas tanto al ámbito público como al privado. Tal principio yo encontraba causa inmediata en el carácter incompleto del ordenamiento comunitario, lo que ocasionaba la necesidad de recurso a los principios para cubrir sus lagunas. Merece ser destacado que, cuando el orden jurídico de la Haya se amplía y su regulación se extiende, el recurso que la Corte sigue haciendo de los principios no ha disminuido, sino que hoy es una práctica consolidada el hábito citarlos y utilizarlos los abogados generales en sus razonamientos y los jueces en la motivación de sus fallos. Si se procede a una búsqueda de los PG de la UE en las sentencias y en las conocciones de los abogados generales del Tribunal de Luxemburgo, puede constatarse como las expresiones que se utilizan para la cita de los mismos difieren a pesar de que existe una conciencia de utilizarlos como sinónimos. A veces se habla lacónicamente de principios, pero otras, de principios básicos, principios generales, principios jurídicos, principios comunes, y en muchas ocasiones de máximas, reglas de derecho, aforismos jurídicos y adagios. En alguna ocasión la cita del principio general utilizado se hace de forma erudita haciendo referencia explícita al origen y, a veces, desarrollo histórico del principio. Sin embargo, lo frecuente es que la cita se realice en latín, sin explicar ni mencionar la fuente de procedencia,
desde la convicción de que se trata de una máxima de general conocimiento y utilización, por lo que se considera innecesaria su traducción. 2 de septiembre de 2017. Distintas categorías de principios. El Tribunal de Luxemburgo en sus sentencias y, sobre todo, en las conclusiones de sus abogados generales, utiliza 4 clases de principios que, obviamente, corresponden a otras tantas categorías perfectamente diferenciadas: principios del propio derecho de la propia Unión Europea, conocidos como principios del derecho de la UE, principios del derecho internacional, principios constitucionales comunes de los Estados miembros, y principios generales del derecho, PGD. De la primera categoría, son numerosas las sentencias que utilizan la expresión principio para referirse a un rasgo fundamental y vacilar en el orden jurídico del derecho de la Unión. Así, los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos, y referencias constantes al principio de efecto directo o de la primacía del derecho de la Unión, el de subsidiariedad, el de proporcionalidad o de atribución de competencias. En otros casos la jurisprudencia denomina principio el contenido de ciertas normas cuya observancia es inexcusable. Así, los principios de respeto y protección de los derechos fundamentales. Asimismo, la expresión principio delimita objetivos irrenunciables que persigue la Unión. Así, por ejemplo, el principio de libertad de circulación de personas y mercancías. La jurisprudencia denomina también principio a la formulación abstracta derivada de una reiterada normativa que se concreta en normas particulares, ASF, el principio de equivalencia, el de eficacia, el de seguridad jurídica. También se reitera, de forma constante, el principio general de no discriminación. En parte recogido por los tratados y el derecho derivado, que surge como enunciado general desde numerosas concreciones particulares, así prohibición de discriminar por nacionalidad, edad, religión, sexo. Una consolidación definitiva de este principio se introduce en el artículo 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tratará de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Sorprende que el legislador en el elenco de causas no haya incluido una causa general, susceptible de acoger cualquier otra no mencionada. Por lo que se refiere a la segunda categoría, los principios del derecho internacional público, la doctrina mayoritaria distingue entre 2 clases: aquellos que emanan del orden internacional, denominados principios estructurales, y aquellos que el derecho internacional recibe de los ordenamientos jurídicos nacionales. Los principios tomados del derecho internacional que son utilizados en la jurisprudencia de la Unión son obviamente aquellos que por su contenido se armonizan con la naturaleza, el orden normativo y los objetivos de la Unión. Por el contrario, la jurisprudencia ha descartado otros por considerarlos incampeitables, así, ad exemplam, el principio de reciprocidad en el cumplimiento de las obligaciones estatales. La tercera categoría de principios que he enunciado son los principios constitucionales contenidos en las distintas normas fundamentales de los Estados miembros. El tribunal recurría a los mismos siempre que se planteaba una cuestión judicial que afectaba a los derechos humanos. Hoy se cuenta, sin embargo, con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que facilita dicha identificación. En el año 2000 se procede a elaborar dicha carta que no dispone de carácter vinculante. Sin perjuicio de esta falta de carácter normativo, el entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no duda en proceder a la aplicación de su contenido en todos aquellos casos en que está en litigio un derecho fundamental de la persona. En suma, en la actualidad resulta evidente que el reconocimiento del valor vinculante de la Carta y la futura adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos han hecho perder importancia a la antigua fuente constituida por los principios constitucionales comunes de los Estados miembros. Educación política y jurídica europea. 3 de septiembre de 2017, Principios generales del derecho, comunes a los Estados miembros. 17.9, 3.1, ¿a cuáles PG se refiere? Cuando en la normativa y sobre todo en la jurisprudencia de la Unión Europea se habla de PG comunes de los Estados miembros, es evidente que se está haciendo referencia al conjunto de PG procedentes de las distintas legislaciones nacionales que tienen, en las mismas, un carácter inspirador y un valor interpretativo del resto del ordenamiento y que, al tiempo, son reconocidos como fuentes del derecho, no escritas, de perfecta invocación y aplicación supletoria en los tribunales. En muchos casos, además de estar consagrados en las legislaciones nacionales, PG comunes son reglas procedentes del derecho romano o provenientes del INS comune, que el tribunal utiliza incluso, sin importarle su origen, en el entendimiento de que se trata de reglas que consagran principios conocidos por todo jurista culto. Se considera, por tanto, que han pasado a constituir un acervo común no solo de los estudiosos sino también de los operadores jurídicos. En suma, su reiterada aplicación beneficia a la propia función judicial completando e interpretando el orden normativo, constituido por el derecho primario y el derecho derivado. 17.9, 3.2, origen normativo de su aplicación jurisdiccional. Para determinar cuál es el preciso contenido de los PGD en el orden jurídico de la Unión y de dónde procede su aplicación en la jurisprudencia comunitaria, es preciso referirse al artículo 215 del Tratado de la Comunidad Europea, que se refiere, de forma más explícita, a los principios generales comunes a los ordenamientos de los Estados miembros, al señalar, en materia de responsabilidad extracontractual, la comunidad deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los derechos de los Estados miembros,
Ese precepto, remoto origen genuino de la normatividad de los PGD, en los términos que ha referido, se encuentra en la actualidad sustituido por el artículo 340 TFUE, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Tratado de Lisboa. La responsabilidad contractual de la Unión se regirá por la ley aplicable al contrato de que se trate. En materia de responsabilidad extracontractual, la Unión deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los derechos de los Estados miembros. Los mencionados preceptos han constituido reglas de habilitación que la jurisprudencia ha interpretado de manera extensiva considerando que su aplicación es aconsejable más allá de su aplicación a los casos de responsabilidad para extracontractual los que son mencionados. 17.9, 3.3, los PGDOI, en la jurisprudencia del 1 Jue. Según se afirman unas célebres conclusiones, en 2002, de un abogado general. Es bien conocido el papel atribuido a los principios generales del derecho. El juez deduce la existencia de estos principios para colmar las lagunas del ordenamiento jurídico y afirmar valores no escritos, a veces esenciales. Los principios así deducidos pueden ocupar un rango de diversa importancia en la jerarquía normativa. El tribunal utiliza principios generales para complementar el dicho comunitario cuando éste guarda silencio sobre problemas específicos que los ordenamientos jurídicos nacionales han afrontado y resuelto desde hace mucho tiempo. Debemos preguntarnos cómo debe interpretarse la expresión, comunes a los Estados miembros. Una interpretación literal podría llevar a considerar que dicha expresión implica que se aplican solo los PGD reconocidos en todos los Estados miembros y además en los mismos términos. Desde la diversidad legislativa actual, con 25 Estados miembros, ello haría inviable encontrar PGD. En este sentido es necesario resaltar que dicha expresión nunca se ha tomado por la jurisprudencia de forma literal. Común a los Estados miembros, ha significado siempre, incluso cuando los Estados miembros eran bastante menos de la mitad de los actuales, que el PGD tuviese una tradición histórica y se recogiese en la legislación de la mayoría de los Estados. Incluso un PGD sería de aplicación por la jurisprudencia europea en una cuestión litigiosa que fuese parte de un Estado en cuya legislación no se recogiese dicho PGD. Asimismo, es irrelevante el hecho de que el alcance y los presupuestos de aplicación del principio varíen de un Estado miembro a otro. El enunciado de estos principios en los escritos del tribunal suele hacerse en lengua latina. Quizás, por ello, quien lo enuncia añade, con frecuencia, el adjetivo de romano, cuando a veces es una máxima medieval o moderna. En todo caso, no andan descaminados jueces y abogados generales al señalar como romana la regla o principio que enuncian y utilizan, ya que no serlo en sentido propio, si lo es en su causa última generadora, pues es romano, no solo lo formulado por la jurisprudencia clásica, sino también muchos enunciados que realzan los estudiosos del derecho romano. A ello me atrevo a calificarlo como su vis o fuerza expansiva. Las fuentes primarias directas del derecho de la Unión se ven enriquecidas con PG comunes a los Estados miembros que han sabido conformar esa prodigiosa historia sienia jurídica, que se ha ido tejiendo y destejiendo a lo largo de más de 2 milenios en el telar de Europa. Tesionanin Stratza. Incisen Kaam.